quienes se unen a esta sesión del Club de Lectura. Pues espero que estén teniendo hoy una muy buena semana y pues ya damos inicio a esta sesión. Como verán, pues hoy vamos a continuar con la lectura de nuestro libro que es Memorias de un juez de pueblo. El primer encuentro con el jefe. El local del juzgado lo formaban 3 piezas grandes y un salón inmenso, una a continuación de otra, en perfecta hilera. La primera era la del archivo, si es que así pudiera llamársele, porque no era más que el lugar donde se amontonaban expedientes, sin orden ni seguridad alguna, en anaqueles abiertos al alcance de cualquiera que quisiera disponer de ellos, y eso que los había desde el siglo XVI, manuscritos en pergamino y que ahí yacían, como auténticas joyas del derecho. Seguía luego la pieza del registro público de la propiedad, que atendía a un viejecito indito, de cabeza y bigote ya blancos, que nunca me supo decir ni su edad ni los años que llevaba de trabajar en aquella oficina. Creo que solamente Dios y él sabían cómo andaban los registros en los libros. Seguía el salón inmenso, casi vacío de las 2 secretarías, la civil y la penal, con la reja que comunicaba el interior de la prisión y los escritorios de los escribientes. Al fondo, el privado del juez, con su escritorio desvencijado, de madera apolillada y sin llaves. Un ajuar de mimbre, estilo austriaco, roto y agujereado. Los inevitables retratos del cura Morelos y del benemérito Juárez, que jamás cambian, y otro que cada 6 años es sustituido por uno nuevo. Juárez y Morelos estaban de tal suerte colocados que parecían estarse mirando o diciendo algo. Vino el personal del juzgado hasta el privado para la presentación de rigor. Una muchacha güera, guapetona, rumiando un chicle, que por ser la mejor presentada y la mejor empleada, sería de ahí en adelante mi secretaria. Otra más, bajita de cuerpo, prietita, con ojitos de capulín, muy vivos y despiertos. El anciano del registro público de la propiedad, 2 empleados más, de ingreso reciente, insignificantes, sin personalidad. El secretario del ramo penal, a quien bastaba verle la prominente nariz, rojiza, cruzada por venas asquerosas, para imaginar lo que era. Quien por su personalidad merece un párrafo aparte, es el secretario del ramo civil. Era un hombre distinto al común de las gentes, de raro nombre bíblico, simpático, agradable, ampliamente estimado y querido, y creo que hasta las piedras lo conocían. Él era en realidad quien manejaba el juzgado, y me imagino que a los jueces anteriores también los manejó a su antojo. Aun cuando era lego, en las cosas judiciales era todo un experto. Para todo tenía una solución a la mano o un remedio de su inventiva. A nada sabía decir que no. Era de estatura mediana, de facciones angulosas, rasurado de barba y bigote. Se reía y hablaba ligeramente hacia un lado, formándosele un hoyuelo en el carrillo. Peinaba su pelo, negro y rizado de raya a un lado, pero de tal suerte largo que al ponerse el sombrero se le hacía una onda que volteaba hacia el ala. Era artista consumado con el lápiz, la pluma o el pincel, y lo mismo pintaba un retablo para los santos de la parroquia, que rotulaba esquelas conmemorativas o que ilustraba los premios del colegio particular. Jugaba al billar con singular maestría y con cuanto quisieran apostar, pero nunca supe de alguien que le ganara. Llegado el santo de algún amigo, igual escribió un verso alejandrino que de verdad conmovía, que un soneto picante solo para hombres. Era, en fin, un hombre único y original, cuya máxima sorpresa me la dio una vez en la parroquia, dirigiendo un coro de música sacra. Terminada la presentación de rigor, fueron reanudadas las labores interrumpidas con mi llegada. Uno de los empleados estaba tomando su declaración preparatoria a un individuo que atrajo mi atención de manera especial por la camisa a cuadros que vestía. Había dado muerte a otro en un pleito vulgar de taberna, originado por una trampa en un juego de naipes. Terminada la declaración preparatoria, el reo, que estaba tras de la reja, salió para el interior de la prisión.
El presidente municipal vestía zapato y pantalón de corte charro, blusa chilera de drill y sombrero ancho de palma, con toquilla de cerda y barboquejo de tiento de venado, pero todo muy usado y sucio. Sujetaba el pantalón con un cinturón carrillera bordado en pita y bajo la blusa asomaba la funda de la pistola que hacía juego con el cinturón. A la hora en que llegué a presentarme, estaba firmando un documento. Los que con él estaban, sin moverse y en perfecto silencio para no distraerlo, veían cómo sin alzar la cabeza trazaba su firma, pintando letra por letra, para luego estampar una rúbrica con tantas vueltas y revueltas, como las que los charros hacen con la reata del azar, cuando se adornan floreando. El agente del Ministerio Público era un individuo alto, altísimo, medía seguramente como 1,90. Por un defecto de la vista, al parecer un astigmatismo tremendo, usaba unos anteojos de cristales gruesos que hacían que los ojos se le vieran enormes, saltones, como de loco. Era un ebrio consuetudinario, que lo mismo se embriagaba con pulque, que con tibico o que con cualquiera otra bebida corriente. Prefería la compañía de los artesanos y de la gente humilde. Jamás se reunía con sus iguales o personas superiores a él, posiblemente porque le agradaba sentirse importante entre los que nada crean, entre los que nada eran. Disculpa. Me decían que había estudiado 2 o 3 años de leyes y luego destripó. Vestía siempre el mismo traje negro, desplanchado y sucio, con unos lamparones de grasa en la solapa, que daban asco. Varias veces el señor agente del Ministerio Público, en sus andanzas nocturnas por tabernas y pulquerías, fue testigo presencial de riñas de barrio y hasta cómplice de algunos prófugos. Por la noche fui a cenar a un restaurante de la población. Me senté solo en una mesa apartada, en un extremo del salón, pero con positiva sorpresa advertí que precisamente frente a mí, en una mesa cercana, estaba también cenando solo el reo aquel de la camisa a cuadros a quien tomaban la declaración preparatoria en el momento de mi llegada al juzgado. Fui a la cárcel a averiguar a qué se debía situación tan irregular y pregunté, ¿dónde está el alcaide? No está ahorita, salió a cenar. ¿Quién hace aquí sus veces? Pues ahorita yo. Pero usted es preso, ¿no es así? Sí, pero a mí me dejan cuidando la cárcel cuando salen. Entonces, dígame, ¿por qué dejaron salir al reo de la camisa a cuadros que estaba aquí en la mañana? Ah, a ese lo dejó salir el alcaide, porque ya arreglaron con él lo de la fianza y mañana van a ir al juzgado nomás a firmar. Pero es que quien otorga las libertades bajo de fianza soy yo y no el alcaide. Pues será como usted dice, pero aquí siempre se hace así. Ahora que regrese el alcaide, dígale que vino el juez a buscarlo y que se presente mañana, a primera hora, en el juzgado. Con ayuda de mi secretario del ramo civil, conseguí para aquella noche hospedaje provisional en la casa de 2 viejecitas. Me hicieron pasar a la sala de la casa y encontré ahí, en libreros de madera finamente tallada y cristales biselados, una estupenda biblioteca que ordenaba desde los clásicos griegos y latinos hasta obras de lo más moderno en la literatura española. Había algunos volúmenes en francés y una sección dedicada exclusivamente a escritores mexicanos. Sorprendido de aquel hallazgo, oí la historia de la extraña biblioteca. Una de las 2 viejecitas, en su juventud, fue amante de un gran poeta, originario y muy conocido en el estado, que murió en la plenitud de su obra. Un día vino a vivir con ella a aquella casa y ahí también murió, dejando como único patrimonio sus libros y los estantes que los guardaban. Y la viejecita, en respetuosa memoria de su gran amor, conservaba los libros, tal como el poeta los dejara, sin tocarlos más que para sacudirlos, y ello con religiosa veneración. Tal era su amor y la grandeza de sus recuerdos, que a pesar de la angustiosa situación económica por la que atravesaban, y a pesar de que la casa, por grande, resultaba desproporcionada a sus cortas necesidades, nunca la quisieron vender. Para ellas era preferible morir de hambre que tocar aquella reliquia de amor. Al día siguiente, por la mañana,
El primero en entrar a hablar conmigo fue el alcaide. Venía nervioso y temeroso de lo que pudiera ocurrir. Seguramente comprendía que había hecho mal al dejar en libertad a un reo sin mi autorización, y como además me tenía molesto por lo sucedido, desde luego tomé la iniciativa. Anoche encontré en la calle, libre y sin custodia, a un reo que debía estar en la cárcel. ¿Qué pasó? Es un muchacho a quien yo conozco. Es de por allá, de mi tierra, y sus familiares ya tuvieron un arreglo conmigo para que salga libre. Yo voy a ser el fiador. Pero es que las fianzas se arreglan conmigo, que soy el juez, y no con usted. Soy yo quien tiene que decidir si se concede o no la libertad, y si se acepta o no al fiador que el reo proponga. Es que como yo siempre he sido el fiador de todos los presos, con los otros jueces, creí que así seguiría siendo. Pero si usted ya no me quiere de fiador, le voy a avisar al jefe, a ver el que dice. ¿Cómo? ¿Que usted es el fiador de todos los reos que salen bajo fianza? Sí, señor. ¿Y con qué responde usted de todas las fianzas que tiene otorgadas? Pues yo, lo único que tengo es una moto. ¿Cuánto vale? Pues unos 100 pesos. ¿Y cuántas fianzas tiene usted otorgadas? Mm, ya hasta la cuenta perdí. Pues de hoy en adelante, sepa usted que lo único que puede conceder libertades bajo de fianza o de cualquier otra clase soy yo, que la obligación de usted, como alcaide, es la de responder por todos y por cada uno de los presos que están a disposición de este juzgado o del Ejecutivo del Estado, sin pretexto alguno, y entienda que el día en que yo note la falta de algún reo, sin más, lo proceso por el delito que le resulte. Pues le voy a avisar al jefe, a ver qué dice. Yo no sé qué le vaya a decir, pero le prevengo nuevamente que mis órdenes están respaldadas por la ley y que tendré siempre a mi alcance la manera de hacer cumplir lo que yo disponga. Está bien. Y a propósito del preso de anoche, tiene usted de aquí a las 12 del día para presentarlo, o se atiene a las consecuencias. El alcaide, desconcertado, dio media vuelta y salió del privado. Rato después, oí el rodar de unas espuelas que se arrastraban por la duela del local del juzgado. Run, run, run. Cada vez los pasos se oían más y más cerca, hasta que de pronto, a pesar del letrerito de la entrada que decía, "Anúnciese usted", la puerta se abrió de golpe y apareció la figura del senador, que venía todavía con las espuelas puestas y el sombrero calado. Vestía clásico tejano, blusa de algodón, pantalón de montar estilo inglés, tubos y zapato charro. Era chaparro, prieto y panzón, con unos bigotes ralos, pero gruesos como cerdas. Me pareció más mal encarado y altanero que nunca. Tras él entraron los 5 o 6 pistoleros que jamás se separaban de él. Aun cuando ya nos conocíamos desde antes, esa sería nuestra primera entrevista. Investido yo de autoridad dentro de sus dominios. Nos encontraríamos, como se dice en la jerga de los toreros, de poder a poder, pero cualquiera que fuera la situación que intentara plantearme, me hice el propósito de ganarla y no dejarme vencer, para dejar establecido el primer precedente. Me levanté del asiento y tendiéndole la mano, avancé hacia él, al tiempo que le decía: "Siento, senador, que haya sido usted quien se tomara la molestia de venir a verme, cuando yo hubiera preferido ser el primero en visitarlo, en su casa o en sus oficinas, pero entiendo que usted no estaba en la población. Efectivamente, anduvimos unos días fuera y esta noche regresamos. ¿Quiere hacer el favor de sentarse? Mire usted, este es el sillón menos roto". El senador se sentó en el sillón que le mostré. Los pistoleros se acercaron, rodeándolo por la espalda, y pude ver entre ellos al alcaide, que fue el último en llegar. ¿Un cigarro, senador? Tomó el cigarro de la cajetilla que le ofrecí. Prendimos ambos con el mismo cerillo y continué. Debí haber sido el primero en visitarlo, para participarle en mi designación como juez en este distrito. Desde ayer tomé posesión del cargo, y aquí me tiene usted, en su tierra, en esta hermosa población, cumpliendo con la comisión que me ha sido conferida. Por sí, esto es muy bonito,
pero yo quisiera que un día de estos se diera una vueltecita por el rumbo de donde soy, nativo, nomás para que vea aquello. Eso sí vale la pena. Hay mucha agua, tierras gruesas, negras y un clima que ya quisieran aquí. Ahora, como estoy recién llegado, apenas tengo tiempo para enterarme de los asuntos que hay. Estoy sumamente ocupado, pero ya habrá oportunidad, posteriormente, para que vayamos a dar una vuelta por su tierra, de la que me dicen que realmente es muy fértil y muy pintoresca. Yo le voy a hacer después una invitación en forma para que me acompañe allá, al rumbo, pero ahora vengo otra cosa. Me dice el alcaide que usted lo regañó porque dejó libre a un muchacho, de quien él mismo va a ser el fiador. Sí, señor, es cierto, y no solamente lo regañé, como él dice, sino que le previne que la próxima vez que me deje libre un reo, sin orden mía, lo proceso por el delito que le resulte. Le hice saber que aquí el único que puede conceder libertades a los presos soy yo, porque son reos a disposición del juzgado y no del alcaide. Él tiene a su cuidado inmediato y bajo su responsabilidad a los presos. No puede disponer de ellos. No son de él, sino del juzgado. Eso que usted dice está muy bien, pero yo creo que así no nos vamos a entender. Es que no nos tenemos que entender forzosamente, senador. Mire usted, yo soy el primero en comprender que hay situaciones políticas o de tal naturaleza graves, en las que resulta más conveniente dejar en libertad a uno que tenerlo detenido. Pero esas situaciones no pueden dejarse al arbitrio o al criterio de un alcaide. No, de ellas debe decidir el señor gobernador. Quizá usted como senador y yo, que soy el juez y quien por ley debe dar forma legal al acuerdo que se tome. En eso creo que tiene usted razón. Naturalmente, comprenda usted que lo único que pretendo es que en los casos en que usted tenga algún interés justificado, me lo haga saber para que platiquemos y de común acuerdo tomemos alguna determinación. Fíjese usted, senador, en que muchas veces se critica al gobierno del Estado, a usted mismo o a otros funcionarios, por dejar en libertad a presos que deberían estar en las cárceles, cuando en realidad la libertad de esos individuos no ha dependido de nadie más que de los alcaides. Ellos son quienes los ponen en libertad y para qué cargar con culpas ajenas. Gruñó el senador. ¿Y si usted y yo no nos ponemos de acuerdo, qué? En ese caso, será el señor gobernador el que decida quién tiene la razón. El senador no parecía estar muy conforme. Sentía limitaciones que no estaba acostumbrado a tener. Lo que yo le decía ciertamente no le gustaba, pero al no poder expresar libremente lo que pensaba, ni encontrar razones para destruir mi punto de vista, aun contra su voluntad, llamó al alcaide para decirle: ya oyes lo que dice aquí el licenciado. Tú no sueltas a Naiden mientras no te lo manden. Y si se lo manden por escrito, completé yo, porque con una simple orden verbal no podrá justificarse ni salvar su responsabilidad. Así que en todo caso, debe esperar a que le llegue la boleta de libertad que el juzgado invariablemente tiene que expedir. El alcaide asintió con un movimiento de cabeza y yo aproveché la oportunidad para seguir. ¿Ya me localizó el preso de anoche? El alcaide miró interrogante al jefe y antes de que respondiera, el propio senador intervino. Es un muchacho de allá de nuestra tierra. Le tocó de malas por ahí con uno, pero es buena gente y sostiene solo a su mamá, que ya es una señora de edad. Pues si ese muchacho cree tener derecho a la libertad bajo de fianza, que la solicite como debe, y si procede, se la concedo. Pero por lo pronto tiene que reingresar a la prisión. A ver tú, dijo el senador a uno de sus pistoleros. Allá afuera está Mauro. Dile que pase a solicitar su libertad, para que ya se pueda ir. Yo, por mi parte, llamé al secretario para que me informara del estado del proceso. Del certificado de autopsia resultaba que el cadáver presentó 3 heridas de arma punzocortante, 2 de ellas por la espalda y otra más debajo del brazo izquierdo, entre las costillas, que interesó el corazón y que produjo una muerte instantánea. El acusado había dado una versión de homicidio en riña, pero uno de los testigos presenciales
Negó terminantemente que hubiera habido tal riña. Dijo que había habido una discusión acalorada, pero de palabra, por un juego de baraja, y en ella estaban, cuando de pronto fue agredido y muerto el occiso. Tal fue el informe del secretario. Pues en esas condiciones no concedo la libertad bajo de fianza, dije categóricamente al senador y al procesado, que en ese momento ya se hallaba presente. ¿Y qué va a hacer la mamá del muchacho?, interrogó el senador. Eso no lo sé, repuse, ni me interesa. Él ha cometido un delito sancionado con pena mayor de 5 años de prisión y no debe salir. No tiene derecho a la libertad bajo de fianza. Pero es que yo quiero ayudarlo y además respondo por él, dijo el senador. Mire usted, senador, el caso de este muchacho, por lastimoso y triste que sea, es el de un pleito vulgar de cantina, fruto posible del alcohol y de la sociedad, y el Estado están interesados en que estos delitos se castiguen, para seguridad y bien de los demás, de suerte que yo no puedo permitir que el acusado salga. Pero si usted mismo, hace un ratito, me decía que en estos casos usted y yo nos pondríamos de acuerdo, y ya ve cómo no es cierto. Yo hablaba de casos excepcionales, de aquellos casos de tal manera graves, que ameriten un tratamiento especial, pero no de casos vulgares, en los que no hay razón alguna que justifique la libertad de un delincuente. Bueno, pero es que yo personalmente me intereso por él, y soy yo quien le pide a usted me lo ponga libre. Para esto, el tono de la voz del senador iba subiendo. Sus ademanes se volvían más y más violentos. Los pistoleros, admirados, abrían cada vez más los ojos y los secretarios del juzgado, escondidos tras de la puerta, escuchaban sin perder una palabra. Yo procuré seguir con calma y serenamente agregué: Usted, senador, me va a perdonar el que al primer favor que me pide me tenga que negar, pero en este caso me es imposible. No puedo ni debo conceder la libertad. ¿Y qué va usted a hacer con la mamá del muchacho? ¿Yo? Nada, esa no es cosa mía. Y si se quiere, es más bien cosa de usted. ¿Mía?, exclamó el senador. Sí, señor, de usted. Y le voy a decir por qué. Si usted se interesa por el muchacho, no es sacándolo de la prisión como demuestra el interés que por él pueda tener, sino cuidando de la señora, atendiendo a las necesidades de la ancianita, que queda desamparada. Tómela por su cuenta, procure por ella, ya que tiene recursos suficientes para darle lo que el muchacho deje de proporcionarle, y déjelo a él sufrir la pena que le corresponda por el bien del muchacho mismo, por el bien de la sociedad y por el suyo propio, senador, para que no se diga de usted que encubre criminales. Gruñó nuevamente el senador. Pedir a un juez que viole la ley, que deje de cumplir con su deber, es cosa fácil que no cuesta más que saliva. Se supone generalmente que sacar a un reo de la prisión y dejar un crimen sin castigo es hacer un bien o cumplir con un acto de amistad o de caridad. Pero no, si usted lo piensa bien, senador, advertirá que ambas cosas son indebidas y que, andando el tiempo, resultan contraproducentes. Lo que sería de verdadero mérito y de mayor prestigio para usted sería hacer lo que le sugiero: tomar a la ancianita bajo su cuidado, ver por ella y proporcionarle lo que le falte, porque eso no se hace con saliva, sino con dinero, con esfuerzo, con verdadero deseo de ayudar a la clase social por la que se lucha. Así que, como usted ve, el problema de la madre del muchacho no es cosa mía, sino de usted. Veo, licenciado, que con usted no se puede. Ya veremos cómo hacemos para sacarlo después. Salieron del privado los que ahí estaban, en seguimiento del senador. Volvieron a rodar sobre las duelas del piso las espuelas del senador, pero ahora, afortunadamente, en despedida. Vino la empleada guapetona sonriente, con las mejillas encendidas, y tras de cerrar la puerta me dijo: ¿Me permite que le dé un abrazo? Ahora sabemos que tenemos juez. Vino luego el secretario del ramo penal comentar conmigo el incidente. Estuvo bien, pero no sé para qué tanto enredo. Si con haber suprimido la declaración del testigo de cargo, todo se hubiera arreglado. ¿Y usted lo hubiera hecho?
El secretario se encogió de hombros y estiró los labios, como diciendo, ¿por qué no? Tiene usted muy poca vergüenza. Y sepa de una vez por todas que a mí no se me viene con enjuagues. Así que vaya usted al demonio con su consejo. Llegó el secretario del ramo civil, sonriente, cauteloso, cuidándose de que nadie lo viera ni oyera, y con aire de satisfacción, en voz baja, me dijo, usted es el primero que veo que le haga frente al jefe, pero ándese con cuidado. Yo conozco a esta gente y sé lo que le digo. Al tercer día, mandamos llamar al reo para notificarle el auto de formal prisión, pero el preso no estaba en la cárcel. Intenté exigir responsabilidades al alcaide, pero era cuñado del senador y el agente del Ministerio Público se negó a ejercitar acción penal. Resignación y paciencia era lo único que me quedaba, al perder de hecho la primera partida. Y bueno, a todos los que se quedaron con nosotros en esta sesión, bueno, y sin más por el momento, me despido de todos. Espero que hayan disfrutado pues la sesión y bonito día a todos. Hasta luego. Hasta luego, bonito día.